La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros. Qué gusto poder recibirte una vez más en este espacio. Yo soy Frank Lora, siempre bien acompañado de nuestro queridísimo amigo, productor de este espacio, Jonathan Rodríguez. Hermano, adelante. Muy buenas noches, Frank, y todas las personas que nos escuchan, tanto por la emisora como también por el podcast. En el momento que usted lo esté escuchando, queremos pues darle esta calurosa bienvenida a este que es su espacio, Educando en Valores. Bueno, y vamos de inmediato, señores, a ponernos en manos del Señor. Vamos a poner nuestro programa, este contenido, en manos de Dios igualmente. Pues tú que estás escuchándonos a través de podcast, a través del programa, pues vamos a poner nuestra sintonía con el Señor. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, queremos agradecerte por habernos permitido llegar con bien a esta semana que recién termina. Te doy gracias por habernos permitido servir con alegría y entusiasmo a nuestros semejantes. Asimismo, queremos pedirte perdón si es que en algunas ocasiones nos hemos mostrado duros, nos hemos mostrado frágiles ante situaciones de pecado y no hemos brindado un buen servicio a nuestros hermanos. En este momento queremos comprometernos a ser mejores, a vivir mejor y a servir mejor a los demás, así como tú nos sirves a nosotros. Señor, gracias porque por medio de ti podemos encontrar en nuestras amistades, en nuestras familias, un poco de ti, y esto nos guía para nosotros poder hacer tu voluntad, que es hacer el bien, que es amar a todos, que es amar al prójimo. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Y nosotros en esta semana estamos conversando sobre el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Este es un tema muy interesante que nos compete a todos. Este día pues se celebra cada año el 26 de abril. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la propiedad intelectual en nuestras vidas y cómo puede ayudar a fomentar la innovación y la creatividad.
Este año el tema es las mujeres y la propiedad intelectual, acelerar la innovación y la creatividad. Y celebramos la actitud de sí se puede de las mujeres inventoras, creadoras y empresarias de todo el mundo y su trabajo pionero. Para ahondar en este tema tenemos como invitado a Carlos José Reyes Sánchez, abogado, letrado en Tribunal Constitucional Dominicano, supervisor de la Suprema Corte de Justicia, también activista social. Hermano Carlos, bienvenido una vez más. Muchas gracias y un placer servirle y llevar información a todo el público en la medida de nuestras posibilidades. Excelente. Carlos, siempre importante tu intervención, tu servicio que le haces a la comunidad sobre todos estos asuntos legales. Y nos gustaría pues iniciar precisamente sabiendo o preguntándote qué es la propiedad intelectual y cómo se aplica en la República Dominicana. Bien, mira, la propiedad intelectual podríamos definirla como el conjunto de normas o de derechos que corresponden a los autores, a los inventores. Es todo aquello que hace alusión a derechos que posee una persona, ya sea esta física o jurídica, sobre una invención, sobre una patente, algún modelo de utilidad, algún diseño, marca, signo distintivo. Vamos a decir que todo son los derechos o conjunto de derechos que vienen a regular toda la invención humana o todo el ingenio del intelecto del ser humano. Bueno, me imagino que esto de la propiedad intelectual para una sociedad debe ser importante. ¿Qué opinión pues te merece, Carlos? ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Pero así como es de importante la propiedad, vamos a decir, una casa, un terreno, un vehículo, un celular que tú tienes, asimismo de importante es regular o organizar aquellos derechos de aquellas personas quienes inventan, aquellas personas quienes desarrollan su intelecto con la finalidad de que esas personas puedan continuar haciéndolo, ya que se está garantizando o resguardando lo que ellos hacen de su invención. En nuestro país, la ley 6500 es aquella que se encarga de regular, vamos a decir, de hacer que esta producción tenga un marco legal y que él mismo sea resguardado. Imaginémonos esto así sencillo. La creación de un modelo de celular. Si no se le crean unas patentes a todo aquello que este conlleva, que este tiene, vamos a tener serios problemas porque todo el mundo lo va a copiar. Entonces, cuando las personas lo copian y la patente está cerrada, tú tienes que pagarle el derecho de autor a esa persona para copiar o hacer algo parecido a esto. O vamos a ponerlo más sencillo, cuando un autor de una canción escribe una canción, le pone su música y todo, para otra persona utilizarlo, tiene que pagar el derecho de autor. Y esto garantiza que el inventor o la persona, el autor, se sienta motivado a continuar creando, porque su propiedad está garantizada y para otra persona poderlo utilizar, no le estamos diciendo que no la utilice, sí la puede utilizar, lo único que tiene que pagar por ello. Igual que si usted va a utilizar una propiedad, una casa, la va a arrendar, usted tiene que pagar por ella si no es suya. Es más o menos parecido. Y podemos hablar de diferentes tipos de propiedad intelectual. ¿Cuáles son los tipos de propiedad intelectual que se pueden proteger en la República Dominicana? Sí, mira, tenemos dos, vamos a decir que se divide en dos categorías el asunto de propiedad intelectual. Tenemos lo que es la propiedad industrial y tenemos la propiedad intelectual o propiedad de autor. En nuestro país hay dos leyes, cada una regula una parte. Por ejemplo, la ley 2000 regula todo lo que tiene que ver con propiedad industrial, que es lo que la gente dice, vamos para ONAPI a regularizar o a patentizar mi empresa. Y otra, por ejemplo, cuando una persona, como dije, escribe una canción, hace una película o no sé qué cosa, dice hay que registrarlo en la ONDA. Entonces, esta está regulada por la ley 6500. Son dos vertientes de la propiedad intelectual, pero que en principio se dividió al momento de
Cuando nacieron estos derechos se dividieron desde el principio y luego vieron que más o menos van hacia lo mismo, pero ya nuestro país había creado 2 leyes para regular ambas cosas de manera diferenciada. Sin embargo, nuestro país, a partir del 2010, se creó el proyecto de 20 años para que estas instituciones trabajen de la mano y puedan crear reformas o políticas públicas que beneficie al ciudadano, al inventor, a la persona que crea, y todas estas instituciones están trabajando, vamos a decirlo, que en conjunto para tener una mayor garantía a aquella persona que crea, aquella persona que utiliza su intelecto para inventar. La verdad que para tener una sociedad organizada y una sociedad con ciertas reglas, pues es sumamente importante esto de la propiedad intelectual, pero siempre hay trampa. ¿Cómo se puede infringir la propiedad intelectual? Como dices, no, toda sociedad debe organizarse, pero al mismo tiempo en la organización dicen por ahí que el que inventa la ley inventa la trampa. Eso siempre ha sucedido, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una invención, si tú no la registras inmediatamente y otra persona la conoce de ella, puede ser que esta persona la utilice primero que tú. La propiedad es tuya, pero él la utilizó primero. Entonces ahí iríamos a un tribunal a ver quién de los dos es el propietario. Eso ha sucedido en muchas cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nace el Apple y Microsoft, esas personas tuvieron Steve Jobs y el creador de Microsoft, Bill Gates, exactamente. En principio ellos tuvieron muchos problemas porque el creador de Apple decía que Steve Jobs decía que Bill Gates había robado algunas de las patentes que él estaba creando, pero que él todavía no la había registrado. Ellos no fueron a un proceso judicial como tal porque no le convenía a ninguna de las empresas, pero se tiene vamos a decir que es como una historia, porque han habido discusiones sobre dicho tema, lo cual no podemos decir que sea verdad o sea mentira, porque nunca se dilucidó en los tribunales como tal, sino más bien de conversaciones que ellos han mostrado a nivel público, y de ahí se ha determinado esa parte que tuvieron ciertas diferencias por eso. Pero en principio el señor como el creador de Apple, Steve Jobs, no registró algunas patentes en principio, y quien comenzó a utilizarla fue el creador de Microsoft, Bill Gates. Ninguno de los dos la registraron. Quien sí la registró, al ver que ninguno se ponían de acuerdo para registrar de quién era o de quién no era, vino una empresa y la registró. Que esta es la empresa, ¿cómo es? No recuerdo el nombre ahora. Pero IBM. esa empresa, dígame. IBM, exactamente. IBM vino y registró las patentes. Entonces ustedes dirán, pero hay algo de deslealtad en este negocio. Diríamos que sí, porque cuando se está hablando de dinero, y en este caso mucho dinero, y la empresa, al ver que ellos no se ponían de acuerdo, y quien en principio le estaba dando más uso a dicha tecnología era la empresa, y los creadores, que no se sabía cuál de los dos era, no se ponían de acuerdo y ninguno lo registraron. ¿Qué hizo la empresa? Lo registraron ellos. Bueno, y una de esas trampas que más recientemente, o por lo menos para mí, más recientemente se están dando, es sobre una canción que se hizo de dominio popular, o que la gente pensábamos también que era de dominio popular, que es la canción de Happy Birthday, que esta canción tenía una compañía que ahora no recuerdo el nombre, que tenía el uso exclusivo de esta canción, y no sabíamos, por medio de una película y demás, tenían los derechos y te podían hasta demandar por esa canción. Entonces, en ese sentido,
Luego hubo una persona que llevó esto a los tribunales y trajo a colación de que esto lo tenían estos maestros, eran unos maestros que primero lo tenían como una canción de bienvenida, la canción, y luego se derivó en una canción de cumpleaños que se hizo de dominio público. Esta canción luego entonces esa compañía la tomó, pero esa persona entonces ganó el caso en los tribunales y ya esa canción es de dominio público. Pero yo ahora no recuerdo la compañía que tenía esta canción. Bueno, la empresa a la cual hace referencia Jonathan es Disney. Ellos fueron quienes registraron la canción vamos a decir que a su nombre, o cobraban regalías por el uso de esta canción cuando no le pertenecía a ellos. Sí, ellos la utilizaron, vamos a decir que de forma pública en una de sus películas o de esas actividades que ellos realizan, y por eso se entendió que la canción era de ellos, pero no era así. Entonces ellos comenzaron a cobrar regalías por el uso de dicha canción y te podían demandar si así lo querían por dicho uso. Como indicas, una señora comenzó a investigar sobre la canción y descubrió que en principio, primero la canción no era de ellos y segundo, ellos no habían comprado la patente. Como indicas, las personas que la crearon la declararon de utilidad pública, vamos a decir así, que todo aquel que quería utilizarla podía hacerlo. Pero esta compañía, al ver, vamos a decir, que este nicho de algo que se está utilizando con mucha frecuencia, decidieron ellos hacer una trampa, como se ha dicho en principio, ¿no? Y beneficiarse de la misma. Ok, y en ese sentido, ¿cómo se puede hacer cumplir la propiedad intelectual? Bien, como indiqué hace un momentito atrás, la propiedad intelectual en nuestro país tiene una ley, ¿no? Y esta ley viene a regular todo lo referente a ella, la ley 6500. Pero sin embargo, desde antes de esta ley, la ley estamos hablando que del año 2000, pero desde el año de 1800, déjame ver si recuerdo la fecha exacta, 1883 o 1883, se refiere a la propiedad, al primer convenio de propiedad industrial. Y en 1886 fue el primer convenio sobre la propiedad intelectual, que se regula en este sentido todo lo que es obras literarias, artísticas, todo eso. Oye, en 1886 ya se venía hablando de la creación de regular la propiedad del intelecto de la persona. Y vamos a decir por qué inicia, vamos a decir que en ese momento. Recordemos que en ese momento comenzaron a realizarse muchas invenciones de industria, porque la industria comenzó a tener su apogeo, pero asimismo comenzó a nacer la electricidad, y con la electricidad comenzaron a existir muchos nuevos avances, y la misma electricidad o todos los inventos que ella conllevó tuvieron muchas discusiones o muchos problemas. Recordemos a Franklin con Tesla. Tesla creó muchas de las cosas que tenemos ahora, pero no la patentizó. Entonces, por eso vemos, si buscamos en internet la historia de Nikola Tesla, Nikola Tesla murió pobre y ha sido uno de los mayores cerebros que ha tenido la historia. Pero una persona se aprovechó de este intelecto, vamos a decir, de ese cerebro que tenía esa persona, pero el poco conocimiento que él tenía sobre el registro de sus patentes, porque él entendía que eso era para uso público, tú sabes, él consideraba que eso no era de él, que eso era de todo el mundo. Bien, conversamos en esta noche con el licenciado Carlos José Reyes Sánchez sobre la propiedad intelectual en torno al Día Mundial de este tan importante acto de resguardar, ¿no? y proteger el intelecto de la persona. Y hay una palabra que tú has dicho mucho y que mucha gente también la escucha cuando se habla de este tema, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es una patente? Una patente, ¿qué es eso? ¿Dónde viene? Miren, patente, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de registro, por ejemplo, usted compra una propiedad, un inmueble, un apartamento, una casa, lo primero o lógico es que usted pase al registro inmobiliario a registrar dicha propiedad.
cuando usted crea algo, vamos a decir un invento, aquí en nuestro país vamos a suponer creamos que un vehículo puede moverse con agua. Entonces yo estoy creando algo nuevo. Entonces a eso algo nuevo que no necesariamente nace de cero, sino que hemos tomado ideas de otras latitudes, otras cosas, y creamos algo innovador. Entonces a eso innovador nosotros tenemos que registrarlo. Y ahí pasamos a registrar esta patente, es decir, algo que nace de así como de un padre, patente, es decir, esta tenencia es mía. Muy interesante. Y entonces, ¿cuál es el papel de las patentes en la propiedad intelectual? ¿Cuál es el principal papel de las patentes en lo que tiene que ver con las regulaciones de la propiedad intelectual? Lo primero es, vamos a decir que el principal papel es individualizar estas. ¿A qué me refiero con individualizar? Si yo, Carlos Reyes, o vamos a decir que el programa al cual estamos ahora teniendo acceso, ¿no?, a nuestro programa de radio, tenemos una invención. En mi caso sería como persona física. En el caso, vamos a decir que el programa, ustedes como persona jurídica, tienen una invención. Ustedes como una industria, un negocio, crean algo. Vienen y dicen, bueno, creamos el agua tibia. Para poner un ejemplo. Entonces ahí vamos a registrar esto y ahí, como dice su nombre, patente, viene como de paternidad. Es decir, yo he creado algo sobre la base de tal o cual cosa. Y ahí vamos y registramos y la estamos individualizando. Puede ser que la patente mía se parezca o el invento mío se parezca a de un señor que hizo algo parecido en Indonesia. Pero al momento de yo patentizarla y decir cuáles serían las características de esta, dicha característica pueden ser diferenciadoras del invento del señor que dije anteriormente, de Tailandia, de otro país. Entonces el principal objetivo de la patente es individualizar la invención o la obra como tal. Carlos, yo pienso, y quizás es por mi entorno, que a la propiedad intelectual y a esto de las patentes no se le da como una seriedad, no se le da como como si fuese una especie de compromiso. Y te lo digo porque yo me he rodeado de artistas. Por ejemplo, mi abuela fue una señora que es una señora, aún vive, que ella creó una especie de arte. Ella, por ejemplo, agarraba clavos en una madera, clavaba los clavos y ella pintaba los clavos y hacía, por ejemplo, un árbol. Y llegó a hacer obras preciosísimas, jarrones de uvas, palmas, bellísimo, una obra bellísima, pero nunca lo patentizó. O sea, nunca lo registró, y ella le puso un nombre como Claviarte. Y eso como que nunca prosperó en ese sentido. Igualmente ella escribía poemas, escribía canciones, y nunca hubo como una motivación ni un compromiso. Mira, registra eso para que... ¿Qué pasa con eso? O sea, eso en este país la gente tiende a ir a registrar sus inventos, ¿o no? ¿Cómo tú, por ejemplo, motivar a una persona para que lo haga? Porque me imagino, hay personas yo conozco de personas, yo mismo también, tengo escrito canciones, por ejemplo, y no como que no me late ir a registrarlo. Muy mal por ti, Francisco. Mira, has dicho algo muy interesante. Lo primero es que la falta de conocimiento, o vamos a decir en principio nuestra dejadez, ocasiona lo que acabas de decir. En el caso de tu abuela, nunca registró. Mira, me hubiese gustado ver esa patente sobre eso. Te voy a decir algo. Ese arte con los clavos, y también se usa con hilo, existe hace mucho tiempo, pero hasta donde yo creo nadie lo ha registrado como tal. Así que tienes un nicho abierto ahí para registrar esa obra o ese estilo de obras que desde hace cierto tiempo se realiza. No
De verdad, no sé si alguien lo ha registrado como tal. No te puedo decir si se ha registrado este tipo de arte. Pero a eso vamos. Vamos entonces a iniciar por el principio. Miren, la educación. La educación es como algo primordial. Cuando nosotros comenzamos a educarnos, cuando nosotros comenzamos a conocer de la educación, nos va a dar como las pautas para nosotros, vamos a decir, beneficiarnos de lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros nos educamos, cuando nosotros conocemos de la norma, vamos entonces también a saber que todo aquello que nosotros realizamos o todo aquello que nosotros compramos ya es nuestro. En ese sentido, es nuestra propiedad. Como dije al principio, si usted compra un inmueble, usted de una vez va y lo registra al registro inmobiliario. Eso mismo debe pasar con aquellas cosas que nosotros creamos con nuestro intelecto. Y sí, bueno, vamos a decir que con lo que tú has dicho, te voy a decir sí y no. No en razón de que por el desconocimiento de algunas personas no pasamos a registrar nuestras creaciones. Y te voy a decir que sí, porque ya muchas personas al momento de crear una canción, una película, un libro, al tener un invento, alguna patente, las personas sí están yendo en su mayoría están yendo a registrar. Te voy a poner ejemplo, la Universidad INTEC es la institución dominicana que más patentes ha registrado. Ellos normalmente cada cierto tiempo van a registrar una patente de algo, porque la crean los muchachos. Entonces, para que eso no se vaya a perder en el tiempo, ellos pasan y la registran. Y una pita al lado de ellos. Dígame. También, entonces, vamos a decir que tienen el conocimiento y además es cruzar una calle en principio solamente. Solamente tienen que cruzar una calle y van y hacen el registro. Pero sí, siguiendo con la pregunta de Francisco, sí, en nuestro país se está registrando muchas de las invenciones que se realizan. Y podemos verlo, cada cierto tiempo surge un problema con algunos artistas, que uno dice, no, que esa canción la registré yo y fulano vino y la cantó. O en los medios televisivos, que por ejemplo, tuvimos hace poco tiempo, se conoció de un problema legal de Raymond Pozo con un personaje que él realiza, un personaje que come mucho, se llama Tubérculo Gourmet, que Raymond Pozo no pudo llevarse este personaje al programa que realiza en otra planta televisora, creo que el Canal 9, él está ahora, porque el Canal 5 registró dicho personaje a nombre del canal y por lo tanto él no pudo llevarse. Fíjese que quien realiza el personaje es Raymond Pozo, quien le da vida es Raymond Pozo, pero vamos a decir que por desconocimiento no le dio el carácter que llevaba. Entonces el canal, viendo, vamos a decir, que un nicho vacío y que genera dinero, porque el personaje por sí solo podría generar dinero, ellos registraron el personaje a nombre del canal. Y ellos se beneficiaron, más que el mismo creador del personaje, de dicho personaje. En ese sentido, se puede hacer una opción legal porque el canal no fue que creó el personaje y no han podido tampoco sacar el personaje más porque a veces no tiene el mismo impacto con otra persona que esté desarrollando el personaje. Hemos visto también esto con los personajes de Chespirito, del Chavo del Ocho, etcétera, también que han tenido que enfrentar acciones legales. Sí, mira qué pasa. Todas las patentes tienen una duración de 20 años. Cuando usted registra una patente, la misma tiene una duración en principio en la ley de 20 años. Ahora bien, si usted quiere continuar en el tiempo con dicha patente a su nombre, usted debe pagar los impuestos por ella en los primeros 3 años. Y luego de los 20 años volver a hacer lo mismo. Es decir, yo registro una patente, voy a tener 20 años para que nadie va a poder utilizar sin mi permiso. Tengo 20 años. ¿Qué pasa? Si dicha patente me genera ingresos o no me genere, como yo entienda, y yo no quiero que a lo concluido el plazo de 20 años, alguien más venga a utilizarla sin mi permiso y se beneficie de ella, yo lo que hago es que los 3 primeros años yo pago los impuestos por dicha patente. Entonces vamos a decir que se renueva por 20 años más.
Entonces, cuando se vuelve y se renueva, yo vuelvo y hago lo mismo. Los 3 primeros años vuelvo y pago los impuestos y así sucesivamente. No es que tú vas a pagar por los 20 años, sino los 3 primeros años. Y se te genera, vamos a decir que automáticamente, al concluir los 20 años, se te genera nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Tubérculo Gourmet, el personaje de Raymond Pozo, el canal lo registró. Raymond Pozo trabajaba para el canal. Quien crea el personaje no es Raymond Pozo, es otra persona. No, uno de los escritores del canal, que quien le pagaba en ese momento, no sé si todavía le paga, es el canal como tal. Es decir, una persona contratada por la planta televisora. Y es esa persona quien crea el personaje. Bien, hasta ahí vamos claro. Entonces, Raymond Pozo le da vida al personaje. Al ver que el personaje gustó en el público, el canal inteligentemente registró el personaje, porque eso genera dividendos. Por ejemplo, Raymond Pozo hizo una película hace poco tiempo y tuvo que pagarle al canal por eso. Aunque ellos no están realizando el personaje como tal, sí le está generando ingresos pasivos dicho personaje. Y fíjate que ellos intentaron relanzar el personaje con otro nuevo comediante que tienen en su planta televisora. No funcionó porque ya uno lo visualiza como en el rostro de Raymond Pozo. No le funcionó, pero sí le ha ido generando beneficios pasivos, solamente tener inscrito el personaje como tal. Y en el caso de Chespirito, como bien apuntabas, ellos tuvieron batallas legales por eso. Recordemos que quien crea todos los personajes es el señor Chespirito, Roberto Gómez Bolaño. Él es quien escribe y crea cada uno de los personajes de esa comedia. Todo lo crea, ¿no? Y lógico, él registró los personajes que él creó. ¿Qué pasa? Él los registró por 20 años porque, tú sabes, ellos entendieron como que eso no iba a seguir en el tiempo. Pasado estos 20 años o un poco más de tiempo, primero fue Kiko, el que hace el personaje de Kiko, que fue y registró el personaje a su nombre, y eso conllevó una batalla legal. Después vino la Chilindrina y así solamente se recuerdan de esos 2 casos que tuvieron este enfrentamiento legal, que al final ellos ganaron el proceso, pero perdieron mucho, perdieron la amistad, perdieron mucho en el camino, y duraron un tiempo que no podían utilizar dicho nombre comercial. Y una cosa, Carlos, ¿cómo es el proceso de registro de patente? ¿Es algo muy difícil o algo sencillo? ¿Se puede hacer virtual? ¿Cómo se pueden licenciar esas patentes? Mira, actualmente vamos a decir que es algo sencillo. Es lógico que te van a requerir un sinnúmero de documentos, como normalmente cuando tú vas a hacer un registro, y algunos documentos relativos a que dicha patente en realidad sea tuya. Pero en principio es algo sencillo. Y mira que ya se puede hacer de manera virtual. Te solicitan documentos como primeros documentos tuyos, personales, y los documentos que tienen que ver con la propiedad. Como dije anteriormente, es muy parecido a tú ir a registrar un inmueble, por ejemplo, a registro de título ahí aquí en República Dominicana. Muy parecido. Tienes que llevar copia de tu cédula, tienes que llevar los documentos que avalen la propiedad que tú has creado. Por ejemplo, si tú creaste una canción, las letras, la música y todo lo que avale esta creación. Si tú lo que estás registrando es una propiedad industrial, tú vas a llevar los documentos que lleven esto. Por ejemplo, tú estás creando un invernadero, tú vas a llevar los documentos que avalen dicho invernadero. ¿Cómo? Los estatutos constitutivos de esta empresa, los documentos o cédulas de las personas que van a ser socios, es decir, los documentos que avalen la propiedad que lo que tú vas a registrar. No es complicado, es bastante sencillo. De verdad que sí que es bastante sencillo el registro de estas propiedades. Fíjense que los jóvenes que tenemos ahora en el sector de la música urbana, esos jóvenes tienen que estar bien asesorados, porque ellos, toda canción o música, lo que sea que ellos hagan nuevo, inmediatamente la registran. Inmediatamente. Mire, vamos a poner ejemplo de una canción que está, no sé si todavía está de moda, pero yo le puse hace poco tiempo, pipi, algo así. Pipi, Sí, bueno, algo así que dice.
los creadores de esto de una vez fueron y la registraron y mira que la canción no se había pegado. ¿Qué pasa? La canción se pegó. Yo creo que los que cantan eso no han vuelto a pegar una canción más, porque ya eso le ha generado muchos dividendos. Sí. Y yo creo que ya el que canta eso, el que le escribió, yo creo que no ha vuelto a hacer una canción más, creo yo. Y una canción que no dice nada. Yo también supe, porque creo que el chico que la canta se llama Dior, algo así. Entonces supe de un artista que quería utilizar esa canción en un desfile de moda, y como él tiene el nombre de Dior, no lo dejaron usar esa canción, porque ahí infringe ese tema dual del nombre de este chico que claro, una persona emergente y ya con este nombre importante de la moda. Pero bueno, yo te quería preguntar otra cosa, Carlos. Si yo me doy cuenta de, por ejemplo, yo registro algo y yo me doy cuenta que alguien lo está utilizando, ¿hacia dónde tengo que dirigirme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Por ejemplo, están usando una canción que yo registré. ¿Dónde yo tengo que ir? Sencillo, igual que un problema, o sea, todos los problemas legales. Lo primero es tú te acercas a la persona o te comunicas con la persona. Dice, mira, vamos a decir que una especie de negociación. Tú estás utilizando esta canción, esta propiedad que es mía. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Tú dejas de utilizarla o tú me pagas por ello. Vamos a decir que llegaron al acuerdo. Dice, no, mira, es verdad, esta canción es tuya. Vamos, ¿cuánto tú quieres? Tanto, yo te pago por ello. Eso es una negociación. No se llegó a esta negociación porque los dos, vamos a decir, como dicen en el argot popular, nos pusimos brutos y no pudimos negociar. Entonces vamos a un proceso judicial. ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo interpongo una querella contra esa persona. Estamos hablando que si es una querella, yo me voy a materia penal, porque él está usurpando una propiedad ajena. Es como le dije anteriormente, es lo mismo que una propiedad inmobiliaria o mi carro. Si una persona se lleva mi carro, me roba el carro, me sustrae el carro, yo voy a interponer una querella porque esa persona está utilizando mi propiedad. En este caso es lo mismo, mi propiedad privada, una persona la está utilizando. En este caso mi propiedad intelectual, mi invención, alguien la está utilizando. Entonces ahí yo interpongo una querella directa contra el señor o la señora fulana de tal o la empresa fulana de tal. Y ahí llevo el proceso como tal. Llevo los documentos que avalen, que prueben que esta persona o esta institución está utilizando algo que yo inventé sin mi permiso, sin mi autorización. Y ahí comenzamos el proceso como tal. La otra persona, como lógico, se va a defender y hemos visto muchos procesos relativos a estos casos. Bueno, hace poco tiempo vimos el caso de un bachatero, que otro bachatero dijo que una canción que le estaba utilizando, no mentira, un bachatero utilizando una canción de un español, creo que Tiango se llama, que estaba utilizando una o varias de sus canciones y la persona lo que hacía era la misma canción y le cambiaba el nombre y la registraba como que era de él. ¿Qué pasa? El artista español, no recuerdo si es Diango o algo así, se da cuenta que las canciones que están, vamos a decir, que pegadas de ese bachatero, son canciones de él, pero con otro nombre. Entonces esta persona, este artista español, demandó a este bachatero. Y creo que la demanda todavía está en curso. No sé si ya ha salido, sí o no, pero se ve que la otra persona, el español, tiene todas las de ganar en dicha demanda, porque, como le dije anteriormente, las canciones son las mismas. Lo único que cambia, lógico, es el ritmo y le cambian el nombre. Bueno, y vemos también algunos de estos casos, también como estos de los más sonoros, que pudiéramos hablar, por ejemplo, el del señor Bienvenido Rodríguez con la empresa Karen Record, con muchos artistas, entre ellos Maridalia Hernández, que durante mucho tiempo no pudo ni siquiera hacer presentaciones ni grabar ningún disco. También se dio el caso de Juan Luis Guerra, que también él guarda, es el mismo caso, que tuvieron una asociación muy especial y él por algún motivo pues tiene algunas canciones que él no puede hacer todavía en vivo, no la puede tener en sus discos, que hace las remasterizaciones y no hace las remasterizaciones, no puede hacer más esas canciones, ni tampoco la puede hacer en conciertos. Ciertamente luego él tiene unos otros arreglos, pero realmente es de esos casos que uno ve
sobre que domina realmente todo esto, esta empresa y este señor Bienvenido Rodríguez. Bueno, y un caso actual, ustedes saben una canción muy famosa se llama El Cigarrillo, de Ana Gabriel. Esa canción, quien se la pasa a Ana Gabriel es un mexicano, pero ¿qué pasa? La canción en principio no es de él, es de un argentino. Pero el argentino, al parecer, no la registró, pero sí la tocó por primera vez él. Entonces el mexicano la escuchó, al parecer la registró primero, pero ya el otro la había tocado varios años antes. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar que yo escribo algo, lo registro 5 años después de que alguien ya la ha cantado? Entonces, ¿qué pasa? Esta canción está en disputa. Ana Gabriel, inteligentemente, para evitarse un problema legal, si ustedes buscan en su discografía, ella no la ha grabado en ninguno de sus discos. Ahora bien, ella sí la canta en vivo. Y cuando usted va a un karaoke, todo el mundo comienza a cantar la canción Es el Cigarrillo. Pero si usted la busca en las producciones de Ana Gabriel, no está grabada como tal. Por eso mismo, porque tiene esa disputa, y para evitarse, vamos a decir, que problemas mayores, ella ha preferido no grabarla. Y en esto que estamos hablando, tanto de la monetización y no monetización, y las disputas que se pueden dar en los casos de la propiedad intelectual, como podemos nosotros tal vez dar algunas pistas en torno a que hay un hilo muy fino entre lo que se puede demandar y lo que no se puede demandar. Tenemos, por ejemplo, el caso aquí de lo de Bizarrap y de esta artista Briela, que en el Bizarrap y Shakira, que en esa canción tan famosa que han hecho, pues allí se toma esa una parte que se toma, y al final cuando viene a ver también Briela pues podría ser demandada, porque ya viene de hace muchos años, hace más de 70 años, esa parte que ella se queja sobre esto. Entonces, ciertamente lo que nosotros quisiéramos saber, porque ahora mismo hay mucha gente que está inventando, mucha gente que está poniendo canciones ahí en el tintero y otro tipo de cosas, haciendo aplicaciones, haciendo muchísimas cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos falta en la República Dominicana en materia de lo que es la propiedad intelectual? ¿Qué nos falta en la República Dominicana? Mira, excelente pregunta, Jonathan. ¿Qué nos falta en la República Dominicana? En cuanto a la ley, te podría decir que en principio no faltaría nada. Ahora, ¿qué es lo que sí falta? Educación. Porque nosotros no conocemos de lo que tenemos. Por eso es que vemos que todos los días llega, o cada cierto tiempo llega un legislador nuevo y viene con una idea innovadora. Vamos a crear una ley sobre tal o cual cosa. Sin embargo, si buscamos atrás, dicha ley ya existe, que regula estos derechos, que solamente sería perfeccionarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo dije anteriormente. No nos educamos sobre esto, o no buscamos conocer de las leyes que nos regulan. Y ahí es que radica el mayor problema de nosotros como país, como pueblo. Bueno, casi es un problema de casi toda la región latinoamericana, pero en este caso estamos hablando de República Dominicana. No conocemos las normas que nos regulan. Para poner tu ejemplo, mira, en el 2010 tuvimos un cambio, vamos a decir, en nuestro ordenamiento constitucional. Tuvimos una nueva constitución que vino, vamos a decir, que a alborotar el avispero legal. Pero ¿qué hizo la Constitución? Ella lo que hizo fue recoger todos aquellos derechos que ya estaban, vamos a decir, que en uso en el país, ya sea en leyes, en el uso cotidiano, o que internacionalmente se está utilizando.
Y por ejemplo, en la Constitución, antes del 2010, no se hablaba sobre la propiedad intelectual. Sin embargo, la Constitución del 2010, en el artículo 52, registra el derecho a la propiedad intelectual. Es decir, dice, mire, este es un derecho constitucional y es un derecho fundamental del ciudadano, es decir, de aquella persona que crea. ¿Y por qué lo hace en la Constitución? Porque existiendo una ley, existiendo leyes, vamos a decir, que regulan ya la propiedad industrial, la propiedad intelectual. Tenemos la ley 2000 sobre la propiedad industrial y la ley 6500 sobre la propiedad intelectual. Pero las personas no le estaban conociendo, más aquellas personas que estaban interesadas en el negocio, vamos a decir así. No se estaba conociendo, entonces que dijeron, vamos a darle categoría de constitución, que sea un derecho constitucional y fundamental para que las personas se dediquen a conocerlo. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y otros organismos así, por ejemplo, la Suprema Corte, se han dedicado a dar a conocer la Constitución, porque en la medida, por ejemplo, tú lees derecho a la propiedad intelectual, ya tú lo dejas ahí, artículo 52, pero te crea como esa espinilla. ¿A qué se refiere la propiedad intelectual? Cuando tú buscas en Google, te va a salir que existe una ley desde el año 2000 que regula este derecho. Y ahí la persona van a buscar conocer de estos derechos. Pero como te dije anteriormente, el mayor problema nuestro es la parte de la educación, que yo entiendo que con el pasar de los años irá mejorando, y en la medida que nosotros vayamos conociendo nuestros derechos, vamos a poder exigirlo, y en esa medida las leyes se van a ir regularizando, dándose a conocer y al mismo tiempo adecuándose a los tiempos. Tenemos muchas leyes desactualizadas, muchas, pero por la falta de uso, porque no la conocemos, que está esa situación. Carlos, y una cosa, ¿cuáles son las condenas? ¿A qué se enfrenta una persona que infrinja? Bien, miren, con relación a las penas varían mucho. Y como les dije anteriormente, las personas tienen la prerrogativa, vamos a decir, que de negociar la forma en que van a negociar, van a ponerse de acuerdo en la creación de una u otra cosa, ¿no? Vamos a decir, ya, me condenaron por esta ley o estoy infringiendo dicha ley. Vamos a decir, por ejemplo, un delito muy común en el aspecto de la propiedad intelectual o la propiedad industrial, la piratería. Vemos que la piratería es que usted se beneficia de algo que otra persona ya inventó, realizó, y esta sí lleva una condena de 5 a 10 años. Ahora, si usted está utilizando, vamos a decir, un invento de alguien y no es para comercializarlo, usted se está beneficiando y lo está utilizando así que para beneficiar a la gente de su casa o algo así. Entonces ahí usted va a tener una posible condena, en caso de que así se pruebe, de 1 a 5 años. Sin embargo, es muy difícil que una persona que esté utilizando una invención de alguien que está generando dinero con ello, que usted la vaya a utilizar para no generar dinero. Muy difícil. Por eso es que siempre estos delitos se tildan de piratería. No sé si ustedes recuerdan un caso muy famoso que tuvimos con un cineasta, un creador de películas, que él se dio cuenta que le estaban, vamos a decir, que falsificando todas las películas con los famosos CD cuando lo vendían en la calle. Bueno, todavía lo venden. Y él se dedicó, o él se montó en un autobús, creo que de Santo Domingo a Santiago, y en la televisión del autobús pusieron una de las películas de él, la cual estaba en el cine. Es decir, estamos diciendo que la película salió, vamos a decir, jueves 20 de diciembre, y él se monta en el autobús el 26 o 27 de diciembre. Estamos hablando que una semana posterior, y ya la película estaba en un CD, en un autobús, es decir, ya estaba en formato de venta pública. El autor de la película dijo, pero ven acá, yo no he autorizado que se vendan CD o que se venda propiedad de esta, y por tanto demandó por piratería porque la estaban distribuyendo o la estaban mostrando masivamente a la compañía de autobuses y al mismo tiempo a las personas quienes le facilitaron el CD o la película en el formato que estuviese. Y él demandó
estas personas porque se estaban beneficiando de una creación de él. En este caso ellos no solicitaron prisión, sino más bien el pago de las regalías por este uso. A esa compañía se le condenó a un pago de 30 millones de pesos. No te sé decir si lo pagaron los 30, pero se le condenó a eso. O esa fue la negociación a la que ellos llegaron para no ir a los tribunales, porque entendían primero que iban a gastar mucho dinero en abogado, un proceso, el tiempo, el desprestigio de la compañía como tal, y ellos prefirieron llegar a un acuerdo, negociaron antes de. Y la condena o el acuerdo que llegaron fue creo que 30 millones de pesos, pero a final de cuentas no terminaron pagando los 30 millones porque llegaron a un acuerdo como de una rebaja como que eso le ayudó a que la película se conociera. No recuerdo bien los términos, pero fue algo por el estilo. Lo que es que la compañía terminó pagando, creo que fueron unos 18 millones de pesos o 20 millones de pesos. Y el autor de la película estuvo, vamos a decir que conforme, porque en principio, aunque le afectó el hecho de que estuvieran dándole uso a la película sin su autorización, le benefició porque las personas conocieron de la película, conocieron de él, y muchas personas que veían la mala calidad de la película que estaban presenciando en el autobús, vamos a decir que en principio como que le dio de ir al cine a ver la película original. Y eso le benefició y hasta llegaron a un acuerdo posterior que estas personas, que este autor le iba a facilitar algunas de sus películas para que la pasaran en el autobús. ¿Qué pasa? La línea de autobús prefirió no tomar esta última parte, porque imagínate que ellos digan que sí y autorizaran presentar algunas películas de ese autor. Pero vamos a suponer que el chofer del autobús, sin saber cuál es el autor, ponga de otro autor unas películas, se monte ese otro autor y ven que viene otra demanda. Entonces, ¿qué hizo la línea de autobús? Prefirió quitar no presentar más películas que tuvieran carácter todavía de exclusividad, y comenzaron a presentar películas de muchos años ya viejas, de más de 5 años, 6 años, que estaban ya en todas las plantas televisoras, y a fin de cuentas después sacaron, ya no presentan más películas, sino que ponen música, y vamos a decir que se acabó ese problema. Definitivamente un tema bastante amplio. Otra cosa pero ya no tenemos mucho tiempo para eso, es sobre antes en las clínicas y los hospitales. Todavía hay algunos que lo hacen, pero en su mayoría dejaron de poner noticieros y demás, porque creo que también se dio un tema de prohibición o de demanda en torno a esto, de que no podían como poner el contenido de los noticieros o programas de televisión en la programación de las pantallas que tenían mientras la gente se estaba esperando. Una de las, vamos a decir, de los lugares que se hizo más de notar esto fue en la Plaza de la Salud, donde simplemente ellos comenzaron a crear una serie de contenidos de ellos mismos para ponerlo en sus pantallas. Hay mucha tela donde cortar. Sí, fíjate que en ese caso lo que vamos a decir que la onda lo que estaba buscando era que estas empresas, clínicas, emisoras, pagaran una cuota por el derecho, por el uso que le estaban dando a la propiedad privada, a la propiedad intelectual de otras personas. Entonces ellos decían, ustedes pueden pagarme una cuota vamos a poner un ejemplo, por cada programa de televisión que ustedes transmitan por día, usted me va a pagar una cuota de 200 pesos. Cuando tú sumas eso, es un dineral. Entonces, eso conllevó que las clínicas privadas dijeron, no, espérate, vamos a hacerlo más fácil. No vamos a pasar programas de televisión. Y si ustedes se fijan en la programación de las emisoras en su mayoría tienen como una cuota de postura, de música o asuntos que tienen que ver con los dominicanos. Yo siempre he escuchado, por ejemplo, la emisora, creo que Sol, que ellos en su programación tienen un límite de canciones dominicanas o de autores dominicanos. Y normalmente lo que ponen es música de otros artistas. Pero vamos a decir que tienen esa cuota para evitar pagar esta regalía a la onda. Entonces ellos lo que hacen es que ponen, vamos a decir, la cuota es, si tú me pones más de 10 canciones en un día de autores dominicanos, tienen que pagarme la regalía.
Si tú me pones menos de 10 canciones al día, tú no me pagas regalías. Ellos ponen 9. Nada, estoy poniendo un ejemplo porque no sé bien los términos. Entonces ellos lo que hacen es que ponen menos de la cantidad requerida por día y por tanto no tienen que pagar la regalía a la onda. Bueno, Carlos, muchas gracias. Interesantísimo esta ponencia, como siempre. Realmente es un tema que yo creo que nuestros escuchas lo van a aprovechar porque hay mucha tela de donde cortar con este tema de la propiedad, y más ahora que en internet la gente hace transmisiones en vivo, graba cosas y a veces las mismas plataformas te multan o le dan las ganancias al autor también en algunos casos. El caso, por ejemplo, de YouTube es el más sonado, ¿no? Que te puede tumbar un video por infringir estas reglas de derecho de autor. Así que, bueno, gracias, Carlos, nuevamente. Y a ustedes que nos escuchan, pues le damos las gracias por estar con nosotros como cada semana. Gracias a ustedes por permitirme cada cierto tiempo a ser parte de este programa bien escuchado. Y nada, decirle que siempre estoy a sus órdenes en la medida de nuestras posibilidades y de los temas que ustedes consideren, ¿no? Que yo, aunque hablo mucho, les podría ayudar. No, por eso está perfecto que tú hables mucho. Nos conviene bastante. Sí, te agradecemos, de verdad que sí. Y a toda la audiencia, será hasta una próxima entrega de este espacio, Educando en Valores. Bye, bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.